Dios me los bendiga. Buenas tardes a todos los que ya me conocen. Pues ahí los voy a enfadar un poquito con mi nombre, ¿verdad? Porque ustedes ya conocen mi nombre, pero algunas personas están preguntando, ¿verdad? Sobre mi nombre. Y para ellos mi nombre es Sabina Duarte. Los que ya me conocen, pues bendito Dios, ¿verdad? Que ya me conocen. En esta tarde vamos a dar gracias a Dios, a pedirle al Santo de Israel, al Todopoderoso, a su Santo Espíritu, que nos dirija en esta tarde, que su ser, todo su ser, venga sobre nosotros, que nos llene de su presencia, que nos llene de su gloria. Que el Espíritu Santo esté en ustedes, esté en mí en esta tarde, que dirija la palabra y que llegue a sus corazones. Vamos a orar juntos, unidos, en un común acuerdo, dándole gracias al Todopoderoso, al Santo de Israel. Bendito seas, Dios y Padre, te damos las gracias en esta hora, Padre. Tú conoces, Padre Santo, tu pueblo, Padre. Tú estás con los que están lejos, con los que están de cerca, Dios Altísimo, Rey Soberano, porque para ti no hay distancia. Tú estás mirando la disposición de tu pueblo, la disposición de tus corazones en esta tarde, Padre Santo, porque tú enviaste a Jesucristo que derramara su sangre para darnos vida y vida en abundancia. Padre poderoso eres tú, Santo glorioso, te ruego que envíes tu espíritu de poder, tu espíritu de sabiduría, tu espíritu de inteligencia, tu espíritu de ciencia y de temor de Jehová sobre cada uno de nosotros, los que están presentes y los que van a escuchar después. Padre Santo, en tus manos nos ponemos en esta hora, en el nombre poderoso, en el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si usted tiene su Biblia, vamos a ir a la palabra. Hoy lo voy a tener en diferentes citas porque así lo puso Dios en mi corazón. Y va a tener un poco de paciencia. Ahora sí que no nos pase lo que a los discípulos, ¿verdad? Que les daba sueño, que no podían aguantar ni una hora despiertos porque les daba sueño. Espero que no nos durmamos en esta tarde, pero vaya a su Biblia, el que viene siguiendo, y el que no, anote la cita y después la puede ver. Y después la puede leer. Es el capítulo 4 de Efesios 4, versículo 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, en Cristo, en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 5 ministerios dejó Jesucristo. Hay 5 ministerios para la edificación de la iglesia, para llevarla a la santificación, para prepararla en esa santificación, para prepararle a Jesucristo una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia sin mancha y sin arruga, o sea, sin pecado. Esto es lo que los ministerios que Dios estableció es para preparar la iglesia. Jesucristo, en Él era Dios, Él es Dios. En Él se manifestaron los 5 ministerios. Jesucristo, la piedra del ángulo. Jesucristo, la roca viva. Jesucristo, Él es la piedra que desecharon los edificadores. Vino a ser la cabeza del ángulo, la piedra del ángulo. Y Jesucristo nombró los ministerios para llevar a santificación la iglesia, que es usted y que soy yo, la iglesia de Jesucristo.
Usted no se ponga a ver al que está al lado. Usted enfóquese en sí mismo. Piense en usted mismo. ¿Para qué dejó los ministerios el Señor? Para santificación de su iglesia. Jesucristo, la roca del ángulo. Dios el Todopoderoso, fíjese que desde el principio el enemigo quería un lugar y él quería que le adoraran. Por eso fue echado del trono de la gracia. Él era querubín. Él alababa a Dios, pero fue echado porque él quería un lugar. Y no se crea que en estos tiempos él ya no anda buscando un lugar. Entonces, ¿qué estará pasando con los ministerios en este tiempo? ¿Por qué la iglesia no se mira esa santificación? No se mira esa preparación para la venida de Cristo. Yo sé y allí no me voy a meter, porque dice la palabra que hay un remanente que permanece fiel. Pero Jesucristo no dijo, es esta filiación, es esta, él no dio un nombre, él dijo en su iglesia, su iglesia. Hay un remanente y tampoco dice nombre. Pero Jesucristo sí dijo cuando le buscaban, le dijeron, ahí está tu madre y ahí están tus hermanos. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Qué respondió? El que hace la voluntad de mi Padre, esa es mi madre y ellos son mis hermanos. Esos son mis hermanos. Hacer la voluntad de Dios para ser hermanos de Jesucristo. Vamos a ver en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 10. Vamos a ver primero el apóstol. Aguánteme un poquito. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora le repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. No hay otro evangelio. Es un solo evangelio. Es el hombre el que ha hecho las cosas diferentes. Hay una maldición para el que predica otro evangelio. El evangelio que Cristo dejó, el evangelio que Jesucristo dejó a través de sus apóstoles, a través de sus profetas, de sus evangelistas, de sus pastores, de sus maestros. Es un solo evangelio. No hay otro evangelio. A veces vienen las costumbres, las doctrinas de hombres. Esos son los que hacen otro evangelio. Pero Dios manda un solo evangelio, el que Él dejó, el que hace la voluntad de su Padre. Para eso constituyó a unos apóstoles. Vamos a ir allí mismo en Gálatas, capítulo 1. Mire nada más qué maravilloso es el Señor. Dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo fue el que fue llamado después de que Jesucristo ya había muerto y resucitado. Él se le apareció en el camino a Damasco y ahí lo llamó. Pablo nos deja mucho contenido en el Nuevo Testamento de lo que es un verdadero apóstol. Pablo, esclavo de Jesucristo. Pablo, encarcelado por Cristo. Pablo evangelizó el Asia.
por amor a Jesucristo. Pablo, aún su enseñanza, yo entiendo que era enseñanza de hombre, lo que dio por basura, porque la palabra es eterna y Pablo no la iba a dar por basura. La palabra es viva. Pablo creyó en Dios, en Jesucristo. Pablo creyó en el Espíritu Santo, porque hay varias citas que nos dicen, y Pablo lleno del Espíritu Santo. Un apóstol debe de estar lleno del Espíritu Santo. Debe estarse manifestando el Espíritu Santo con ese poder que viene de lo alto, con ese poder de apóstol. Pero en estos tiempos tengamos cuidado, porque hay mucho engaño y mucha mentira. No se está ejerciendo el evangelio de verdad, el evangelio que Jesucristo nos dejó. También cuando el apóstol Juan fue llevado a la isla de Patmos, ahí se le presentó Jesucristo. Está en el libro de Apocalipsis. Y le manifestó y le presentó la Sion celestial, y ahí están escritos los nombres de los apóstoles de Jesucristo. Ahí vienen los nombres, ahí están. Él se los mostró. Venga conmigo y vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 18. $18:4. No, perdón, me equivoqué en esta cita, permítame. Apocalipsis 21:14. Muchos pastores y muchos evangelistas, si alguno llega a escuchar, ya sabe por dónde voy porque conocen la palabra. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esto fue una de las cosas que Jesucristo le mostró a Juan en la isla de Patmos. Ahí en los 12 cimientos están los 12 nombres de los discípulos del Cordero, de los discípulos de Jesucristo, de los apóstoles. Ahí están los nombres escritos. Ahora, yo no le voy a decir que de ahí para acá ya no hay apóstoles. ¿Sí? Ahí están los nombres, pero Dios dejó un fundamento. Y si alguien se mueve predicando un evangelio verdadero, un evangelio, porque Pablo fue llamado después de los 12. Por eso le digo, no voy a inventar, no voy a basar, pero aquí la escritura está formada, los ministerios para la edificación de la iglesia, y están el de apóstoles también. Un apóstol que haga la verdad y predique la verdad. Un apóstol así, con la valentía de Pablo. Yo he mirado que mucha gente dice, yo soy como Pablo, yo soy arrebatado, yo soy, pero el testimonio está muy lejos de convencer. El testimonio está lejos de la verdad. Podemos hablar mucho y decir mucho, pero la verdad se demuestra con los hechos, no hablando, no de lengua solamente. El apóstol lo escoge Jesucristo, lo escoge el Espíritu Santo, porque mire que Jesucristo ya no estaba entre nosotros así, con esta carne, con este cuerpo, cuando Él se le apareció a Pablo. ¿Sí? ¿Qué dijo después? Que dijo, apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra que los he llamado. Él ya lo había escogido para apóstol de los gentiles, de los pecadores, para usted, para mí, para todo el que somos pecador. Ya Dios había escogido a Pablo, y mire que ahora nos estamos alimentando de esta palabra. Dios sabía que la palabra nos iba a alimentar en estos tiempos y levantó a Pablo. Y de los dos pueblos vino a ser uno solo. Vamos a ir con los profetas. Mateo 5:15, si tiene su Biblia, vamos para allá.
no se me desesperen. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en ella. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Usted es una luz de Cristo. Todo el que predique el Evangelio va llevando la luz. Donde la luz llega, las tinieblas se disipan. Si usted es una luz encendida, las tinieblas tienen que salir huyendo. Porque usted lleva el Evangelio es luz. El Evangelio está alumbrando las tinieblas, alumbrando la oscuridad. ¿Qué es tinieblas? ¿Qué es oscuridad? Es pecado. Cuando le llega el conocimiento de la palabra, porque un evangelista va llevando el Evangelio, ahí viene la luz y las tinieblas se empiezan a disipar, el pecado se empieza a ir. Dejamos de cometer pecado porque la luz ha llegado a nuestras vidas, porque alguien predicó el Evangelio, porque alguien tuvo la valentía de predicar el Evangelio. En Hechos 21:8 nos habla también de Felipe, que era evangelista y tenía 4 mujeres y 4 hijas. Y si tenía hijas, también tenía esposa, era casado. Y tenía 4 hijas que eran profetisas. También Dios se manifiesta y usa a las mujeres. Mujeres, no tengan miedo. Solo está en que sigamos la voluntad de Dios, que hagamos la voluntad de Dios, que tengamos la valentía para seguir el Evangelio, para seguir el reino de los cielos, para servir a Jesucristo. En Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Él era evangelista, Felipe era evangelista. Pero en este tiempo hay muchos que están usando el Evangelio para comercio. Hay muchos evangelistas que van anunciando, dizque el Evangelio, pero no van anunciando un verdadero Evangelio. Muchos van, tenga cuidado, porque en este tiempo, como dice la Escritura y la palabra se cumple, hay lobos rapaces vestidos con piel de oveja, que van engañando a la gente, que van robándole de alguna manera, diciendo, Dios me dice que pacte de $1,000, haga el pacto. Usted no se crea, porque 7 pactos hay dentro de la palabra que Dios hizo con el hombre, pero lo hizo Dios con el hombre. Ahora, si usted quiere diezmar, si usted quiere ofrendar, Dios se lo pondrá en el corazón, pero que no le quiten su casa, que no le quiten su carro, que no le quiten su dinero. Hay que conocer lo que Dios tiene. Es ahí donde está hablando de los lobos rapaces, donde habla la Escritura de los lobos rapaces, porque son ellos los que no llevan el verdadero Evangelio. Acuérdese que hay un solo Evangelio, no hay Evangelio diferente, y dice la palabra que si a un ángel viniera y nos predicara otro Evangelio, sea anatema. Dejemos la peleadera, dejemos la inmadurez, dejemos la niñería. Es un solo Evangelio. Jesucristo dejó un solo Evangelio. Jesucristo dejó el mandamiento que nos amemos los unos a los otros. En estos tiempos estamos viviendo lo que estaba viviendo la iglesia de Corinto.
Ellos también discutían, ellos también peleaban y ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. ¿Y qué les dijo Pablo? ¿Acaso está dividido el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Jesucristo no está dividido. Ya lo que pasó en aquellos tiempos, en estos tiempos se viene mirando. Que si hacen cosas que no están bien aquellos, es obvio que están aquí en la Escritura. También habla la Escritura que tengamos cuidado de ellos. Pero no vamos a generalizar porque caemos en pecado. Puede ser que de un lugar ahí esté parte del remanente. Acá hay otra parte del remanente porque dice Dios que es un pequeño remanente. El que le va siguiendo, el que no está contaminado. El que está santificado es un pequeño remanente. En el tiempo de Noé solamente 8 personas se salvaron. En este tiempo Jesucristo viene anunciando es un pequeño remanente. Pero dejemos la niñería y conozcamos las Escrituras para que no nos engañen, para que no nos dejemos llevar por doctrina de hombres. Vamos a ir a 2 de Timoteo 4:16. No se me duerma y no se me desespere y téngame paciencia. Segunda de Timoteo 4:1-6. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que incites a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, que reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo le decía a Timoteo que predicara la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que hiciera la obra de buen evangelista. El evangelista tiene que estar sujeto a la palabra para hacer la voluntad de Dios, y si no está sujeto a la palabra, entra en los lobos rapaces. Tenemos que tener cuidado, tenemos que conocer las Escrituras, pedirle al Espíritu Santo que nos llene de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, para saber quién está hablando la verdad, quién no está hablando la verdad. ¿Dónde lo vamos a saber? En las Escrituras, ¿sí? Por la iluminación del Espíritu Santo. Vamos a ir a los pastores. Los profetas, se me iba quedando los profetas. Los profetas es el ministerio, y Dios también siempre vino dirigiendo a su pueblo. Yo ya le he hablado un poco a través de los profetas. Los profetas, dice la Escritura, hasta Juan el Bautista son. Pero hay espíritu de profecía, y si Dios quiere levantar a alguien moviéndolo como un profeta, decisiones de Dios. Decisiones de Dios. Y si algo está fuera de la palabra y de la verdad, y usted lo conoce, Jesucristo nos manda en las Escrituras que hablemos con Él estando a solas, que no nos avergoncemos unos a los otros en público. Hay profetas que están al servicio de Dios, que predican el evangelio, que son temerosos de Dios. Acuérdese que ya le hablé de las señales que siguen. Las señales van a estar también en los 5 ministerios de los que habla Marcos 16. Ahí van a estar las señales, ¿sí? Ahí va a estar todo como Dios lo tiene establecido dentro de su palabra. Los profetas, vamos a ver a Ezequiel 13, 1-8.
hay una palabra muy fuerte para los profetas, para que el que no predica la verdad del evangelio. Si en este tiempo hay alguien que se va diciendo profeta, pero no está haciendo la obra de Dios como Dios manda en su palabra y tiene conocimiento, yo le invito que venga arrepentimiento, porque viene palabra muy fuerte y está en la palabra. Yo le dije un día que todo está dentro de las escrituras. Muchas cosas nos dan a conocer y muchas no nos dan a conocer. Por eso tenemos que buscar a Dios por nosotros mismos. Tenemos que estar en esa comunión con el Todopoderoso. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. ¿No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová? Vieron venir y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no les envió. Con todo esperan que él conforme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estará en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado a quién escuchamos. Si ese profeta viene de Dios, las cosas se cumplen, porque la palabra de Dios dice que cuando viene la confirmación por boca de 2 o 3, indudablemente esto viene de Dios. Y se va a cumplir, lo que un profeta habla, se va a cumplir. El evangelista, y vamos a ir a los pastores. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien son propias las ovejas, ve venir al lobo, y todas las ovejas huyen, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también deben traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesucristo, el buen pastor. Él vino a dar el ejemplo como pastor. Él vino a dar su vida por las ovejas. Él habla del pastor asalariado.
¿Sí? El pastor asalariado, él recibe su salario, a veces ni comunicación tiene con las ovejas. El pastor, Jesucristo es el pastor. Jesucristo, sumo sacerdote. Jesucristo, sacerdote según el orden de Melquisedec. Los 5 ministerios para la formación de la iglesia. Pero Jesucristo vino a dejarnos el ejemplo de un buen pastor. Jesucristo trabajó entre la gente, se movió entre la gente. Jesucristo sanaba, liberaba. Jesucristo alimentaba el pueblo. Jesucristo daba sanidades. Jesucristo atendía a las ovejas. ¿Sí? Jesucristo no era un pastor asalariado, el buen pastor, el verdadero pastor que puso su vida por las ovejas. ¿Sí? Pero en estos tiempos hay muchos pastores que están asalariados, reciben su cheque y ni comunión con esta oveja. Menos saben si está atendida, menos saben si está enferma. Yo no sé dónde usted está metido, si el pastor, porque todo el que viene dirigiendo un pueblo es pastor. Es pastor. Y el asalariado, ese no le preocupan las ovejas. El enemigo viene para matar, hurtar o destruir. Esto acá dice la escritura. ¿Sí? Pero él ve venir al lobo y se echa a huir. Muchas veces, ¿de qué manera? Porque en las mismas congregaciones se manifiesta el enemigo. ¿Qué no dice la escritura que crece junto el trigo y la cizaña? Allí se manifiesta, ahí hay manifestación. El pastor, en vez de salir y defender la oveja, poner orden, se hace que no sabe nada, que no escucha nada. Otras de las veces se une con el senadrín o con los que se han confabulado en contra de una oveja. Pero él no se pone al frente, se une para garrotear la oveja, para apedrearla, mordisquearla. Tenemos que abrir los ojos en dónde estamos metidos. Si está allí el buen pastor, si está el pastor que nos está pastoreando, que nos está cuidando, que nos está defendiendo, que nos está dando el alimento genuino, un evangelio limpio, un evangelio santo, un evangelio lleno del Espíritu Santo. ¿Es esta la característica del pastor donde yo estoy? Entiendo que no todos somos perfectos, pero tienen que estar las características, no todo, pero ver que está esforzándose, que está caminando dentro de lo que está escrito de buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo le hablo por lo conocido, por lo vivido. No todos están dispuestos a dar la vida por las ovejas. Muchas ovejas andan ahorita por las majadas por falta de buenos pastores. Allá andan las ovejas, andan con la patita quebrada. Y muchas ovejas se fueron sin decir nada. Y el pastor ni una llamada les dio. Menos irlas a mirar. Menos. ¿Sí? Menos a buscarlas. Pero el buen pastor dejó las 99, la parábola de las ovejas, y se fue a buscar la que estaba perdida. Él no le dijo a la esposa, llámala a ver cómo está. Él dejó el ejemplo en la parábola de las ovejas. Él dejó las 99 porque estas están bien, estas están atendidas. Aquella anda en rebeldía, aquella está mal, voy a hablar con ella. Voy a vendarle las heridas, voy a curarle las heridas. Pero en estos tiempos no es así. Se fue la oveja, no hubo pastor que la buscara, no hubo pastor que se pusiera al frente, menos que diera la vida por la oveja. Está buscando su propia salvación, su propia vida, su propia conveniencia. ¿Dónde estamos metidos? ¿Estamos metidos donde se está predicando un verdadero evangelio? Pues bendito Dios, si a usted le tocó estar allí, gloria a Dios, siga ahí. Si todas las características vienen a la luz de la palabra, siga adelante. Siga allí donde está.
Y si no, pídale a Dios para encontrar un lugar donde se esté predicando el verdadero evangelio. Porque no vaya a ser que el pastor ahora sí tiene por esposa una oveja inflada, que todavía mordisquea a las recién llegadas, que las cornea y las echa fuera. Y el pastor ni cuenta. ¿Sabe por qué no se da cuenta? Porque no está lleno del Espíritu Santo. Porque si estuviera lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene y le dice lo que está pasando. Estas son las cosas que están aconteciendo en estos tiempos y le hablo por lo conocido y por lo vivido. No le estoy hablando nada más por hablar. Son las cosas que vienen aconteciendo. Pero los pastores, así como los apóstoles, así como los evangelistas, tienen también una demanda delante de Dios. Venga conmigo, vamos a ir allí mismo en Ezequiel. Ezequiel 34, capítulo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, los que hacen sus reuniones, que están entretenidos, que están comiendo, que están disfrutando lo que le sacaron a las ovejas. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, bien vestidos, con sus buenos carros, en aquellos tiempos con sus buenos camellos y sus buenos caballos, en estos tiempos con sus buenos carros y sus buenas casas. No es malo cuando todo viene de una manera sana, cuando una bendición viene cuando obraste conforme a la voluntad de Dios. Entonces podemos decir que la bendición viene de Dios. Pero si no atendiste las ovejas y estás en esta situación de que está hablando Ezequiel, más vale que nos arrepintamos a los que hemos hecho tales cosas, que haya arrepentimiento. Mas no apacentáis a las ovejas, no fortaleciste a la débil y curaste a la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil a la descarriada, no buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Fueron maltratadas, lejos de entender y cuidarlas, fueron maltratadas. No les sanaron las heridas y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Usted sabe que Jehová es uno de los nombres que se le da al Dios Todopoderoso, porque hay varios nombres que se le da. Vivo yo, ha dicho Jehová, el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré, buscaré mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día nublado y de la oscuridad. Y yo las buscaré y las buscaré de los pueblos y las juntaré de las tierras
Las traeré a su propia tierra y las apacentaré. En los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en altos montes de Israel estará su pastor. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré prisco, dijo Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Pastores, si ustedes no apacientan las ovejas, sigan donde están. Sigan ahora sí comiendo la lana, apacentándose ustedes mismos. Si ustedes no cuidan de las ovejas, no se preocupe, que Dios mismo, Señor Jesucristo, Él viene para apacentar a sus ovejas. Ustedes sigan sus tradiciones, en sus costumbres. Ahí en sus reuniones sociales de cada 8 días, que está la reunión de la gente, pero el Espíritu Santo no está. No está el Padre, no está el Hijo y no está el Espíritu Santo. Solamente está el círculo social de los humanos. Pero Dios no está ahí. ¿Por qué? Porque no hay señales. Y Jesucristo dejó señales que iban a seguir a los que en su nombre van. Sigan ahí, pastores, que seremos apacentadas por el Todopoderoso. Maestros. Jesús es el buen maestro. Él ejercía los 5 ministerios. Él vino a enseñarnos. Él vino a traernos el reino de los cielos aquí a la tierra. Él vino a instruirnos. Cuando Él entró en el aposento, acuérdese cuando le lavó los pies a los discípulos. Él no se sentó para que le lavaran los pies, para que lo atendieran. Él se puso a trabajar, cerró la puerta, se ató la toalla y se puso a lavar los pies de los discípulos, se puso a atender, se puso a trabajar. Más nos dejó dicho que nos hiciéramos servidores los unos de los otros, porque Él nos llamó a servir. Si Él vino a servir, no a ser servido. Y nosotros decimos que somos hijos de Dios, que vamos siguiendo las pisadas de Jesucristo. Jesucristo fue servidor. Jesucristo vino a servir. Él vino a dar su vida, pero la dio trabajando. Él vino a traernos el reino de los cielos aquí a la tierra, a establecer el reino de los cielos aquí a la tierra. Él vino sanando, liberando, limpiando. Al endemoniado lo liberaba, al que estaba enfermo lo sanaba. Él vino a trabajar. Él vino a echar fuera cuando comercializaban con la casa de su padre. Echó a los comerciantes fuera porque le devoró el celo por la casa de su padre. Casa de oraciones. Y Él se enojó. Él vino a caminar como un verdadero maestro. Él vino a enseñarnos cómo manda Dios que sea un maestro. Y yo no estoy en contra de que las personas nos preparemos y que conozcamos más. Es bueno que se prepare, pero siempre que no se salga de la verdad. Porque muchas de las veces conozco personas que tienen el anhelo y el deseo de servir a Dios y se me hace tan raro que al ir a un instituto bíblico los veo muy desanimados. Yo ya no los veo con ese empuje. Debería de ser mayor. Debería venir con más potencia, con más poder, con más deseo de servir a Dios porque fueron preparados, fueron instruidos. Hay institutos que también están comercializando con la fe de la gente, que están comercializando el evangelio, que lo tienen como un negocio, entre comillas, para enseñarnos, para prepararnos más. Pero lo que están haciendo es un negocio del evangelio y se va a cumplir las escrituras, porque dice que en los postreros tiempos comercializarán con la fe de la gente. Y por ignorancia a veces perecemos,
Ahora, el que está bien, nada tengo que decir. El que está pegado, porque debe de haber en el remanente de Dios, debe haber los que sí tienen temor de Dios y están haciendo la voluntad de Dios. Ahora, no todos van a tener que pasar por instituto para que sean aceptados como hijos de Dios. Acuérdese que David lo tomó de la majada, ¿sí? Humanamente a veces actuamos como el papá de David. Aquí está mi hijo, Señor, este robusto, este alto, este fuerte. Aquí está mi hijo. No es este. Samuel, profeta de Dios. Oía la voz del Espíritu Santo. No es este. Entraba el otro. Este será. No es este. Hasta que llegó David de la majada de cuidar ovejas. Ahí fue ungido. Este es. Dice el Espíritu Santo. Samuel, profeta, oía la voz del Espíritu Santo, profetas. Y no se equivocó. David, varón, hombre, conforme al corazón de Dios. Pablo no fue llamado ni enseñado por hombre alguno. Fue llamado directamente por Jesucristo y enseñado por el Espíritu Santo. Tengo entendido que Pablo estuvo en el desierto de Arabia por 14 años siendo instruido. No siempre va a ser, claro que Pablo sí había sido preparado ya a los pies de Gamaliel, me parece que él tenía 7 doctorados, si no me equivoco. Sí, pero él dice que toda su preparación, sí, lo bíblico él no lo tiró, porque lo enseña en sus cartas, él se quedó. Pero yo me refiero a una preparación humana, a una preparación científica acá. Es lo que él dejó, lo dio por basura para predicar el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que el Espíritu Santo le había enseñado, porque Pablo no lo instruyó hombre alguno, no lo enseñó hombre alguno, lo enseñó directamente el Espíritu Santo para que nos trajera el Evangelio a usted y a mí y a todo el que cree en Jesucristo, a todo el pecador. Y así como se les exhorta a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros, mire que también para nosotros las ovejas, no se crea que salimos muy libradas. Para nosotros las ovejas también hay palabra, también hay palabra para nosotros, también hay demanda de parte de Dios. No se crea que todo muy, qué bueno que el pastor, qué bueno que el evangelista, no. A nosotras también a nosotras las ovejas. Dios nos demanda en su palabra. Vamos a ver allí mismo en Ezequiel. Permítame un segundito. Aguánteme un poquito, no se me desespere. Perdí la cita, permítame. No se me desesperen. Como que no me quiero decir a mí que soy oveja, ¿verdad? Que es lo que me corresponde. Pero habla allí mismo. ¿Se me trae la otra Biblia, mijo? Ahí está la otra Biblia. Ahí la tengo separada. Para todos Dios nos habla dentro de su palabra, para todos Dios nos tiene palabra, bendito, el Santo de Israel, el Todopoderoso.
aquí está, mira, dice. Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío, que es poco que comáis buenos pastos, sin que también hayáis con vosotros, si también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo aguas claras enturbáis además con vuestros pies lo que queda. Y mis ovejas comen lo aullado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre oveja engordada y oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que los echaste y las dispersaste. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. También para nosotros debemos que tratar bien a los que conocen poquito. No debemos tener desesperación, no debemos tratarnos mal. Debemos tratar con cariño, porque también viene el juicio contra oveja y oveja. Yo no sé dónde usted está metido, pero vaya Apocalipsis 18:4. Y oí una voz del cielo. Acuérdese que en el Apocalipsis, ahí es donde Dios le manifestó al apóstol Juan las cosas que habían de venir, lo que había de suceder. Y mire que no podemos decir, yo estoy muy a gusto aquí donde estoy, al cabo, yo no voy a pagar por ello. Es el pastor, es el evangelista, son los que están al frente, los que van a pagar por ello. El conocimiento demanda. El conocimiento de la verdad demanda lo que Dios quiere de nosotros. Miren lo que dice. Y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios nos demanda que donde se mueven tales cosas, salgamos de ahí. Salgamos de ahí. Ahora sí que tenemos una protección divina, porque Dios lo manda, que salgamos de donde se mueven todas esas cosas que no están bien, que no se está haciendo la voluntad de Dios. Salga con toda libertad, pero no deje de buscar de Dios. En todo tiempo busque de Dios. Mire que el profeta Isaías, cuando estuvo en la cueva, él siempre estuvo en comunión con Dios, no estaba congregado. Yo me he preguntado, en estos tiempos le dan muy poco tiempo a la persona cuando se aparta. No saben ni por qué se aparta, porque no hablan con ella. Pero sí la juzgan, y para ellos ya está en rebeldía, está mal. ¿Qué no dirían del profeta Isaías, que estuvo metido allá, me parece que por 3 años en la cueva? Pero siempre que usted se aparte de esos lugares, no se aparte de Dios. Busque la comunión de Dios día y noche, como dice Pablo, andemos en el Espíritu y no en la carne, buscando siempre de Dios en todo tiempo. Porque si dejamos de buscar de Dios, allí sí estamos mal y nos podemos perder. Y Dios tendrá misericordia de nosotros y pondrá el lugar donde Él nos va a ubicar. Clamémosle día y noche en nuestras oraciones al Todopoderoso, que nos ubique con el verdadero remanente, que nos ubique y nos lleve a hacer su voluntad. Juntos, unidos, clamemos delante de Dios por un verdadero evangelio en nuestras vidas, por un verdadero evangelio que no esté contaminado, por un evangelio santo, por un evangelio puro, que sea el que llevemos en nuestras vidas. Y cuando uno va conociendo la palabra, uno empieza a ejercer el evangelio que está escrito.
Si allá lo hacen afuera y aquí Dios dice que por ahí no, entonces nosotros vamos a hacer lo que dice Dios, no lo que dice el hombre. Ya ve que dice la Escritura, ¿os es lícito conocer, obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿O a los hombres debo obedecer antes que a Dios y a su Santo Espíritu? Vamos a obedecer a Dios primero. Hay palabras. Si usted está metido en un lugar de esos, salga, escape de ahí, escape por su vida. También el profeta Jeremías lo profetizó en tiempos de Babilonia. Si esto está aconteciendo ahí, con toda paz en su corazón, pero no se aparte nunca de Dios. No se aparte del Espíritu Santo. No se aparte de Jesucristo que derramó la sangre. Siempre busque de Dios en todo tiempo. Vamos a orar cualquiera que sea su necesidad. Vamos a ponerla ante el Todopoderoso. Le voy a testificar que hace aproximadamente 3 semanas me llamaron porque había un joven perdido en el estado de Chihuahua y no sabía nada de él. Y yo le dije, vamos a orar, porque no lo encontraba ni tenía noticia por ningún lado. Vamos a orar y que sea Dios el que saque a la luz lo que esté, lo que sea, pero que salga a la luz. Bendito Dios. Bueno, no fue agradable la noticia porque lo encontraron ahogado, pero a los días de la oración, y aparte de eso, la persona que llamó era un tío de él. No lo conozco hasta hoy día. Él estaba enfermo por años de su espalda y también el Espíritu Santo lo sanó. Todo esto fue enviándose la palabra. Enviando la palabra, Dios es el que la puso en obra y sanó a esa persona. El mismo Dios que se movió en aquellos tiempos, el mismo poder del Espíritu Santo es el que se mueve ahora. Cualquiera que sea su necesidad, Dios la conoce. Póngala ahí delante del Todopoderoso, póngasela delante de su presencia y todos juntos unidos vamos a clamar delante de Dios. Padre Santo, Dios eterno, dueño y ministro de nuestras almas, poderoso eres tú, Padre viviente. Padre poderoso, santo, glorioso, tú conoces la necesidad de todo el que está escuchando, Padre Santo, y del que va a escuchar después y que ha creído en tu palabra, Dios altísimo, Rey soberano, Padre viviente. Glorioso es tu nombre, Padre, cualquiera que sea su necesidad, Padre Santo. Sí, Padre poderoso, bueno eres tú y estás enviando palabra de sanidad. Palabra de sanidad estás enviando a tu pueblo, Padre Santo. Palabra que sana, palabra que restaura. Palabra poderosa, palabra que da vida. Palabra que restaura músculo, ligamento, tuétano, Padre Santo, poderoso eres tú, Padre, que envías tu palabra para restaurar a tu iglesia, en espíritu, alma y cuerpo, Padre Santo, tu iglesia restaurada, Padre poderoso, bendito Dios de Israel. Tu Espíritu Santo ministrador, tu Espíritu Santo ministrando, tu Espíritu Santo sanando los pies llagados, poderoso eres tú, Santo, glorioso, bendito Dios de Israel. Santo y poderoso, santo, maravilloso, santo, bendito Dios de Israel, te alabo, te adoro, te exalto. Poderoso es tu nombre, glorioso es tu nombre, poderoso, santo, 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 maravilloso. Bendito Dios de Israel, santo, santo, poderoso, glorioso eres tú, el que nos da la sanidad, porque Jesucristo vino a traer la sanidad a la tierra, vino a traer su reino a la tierra. Poderoso eres tú, santo, glorioso. Gracias te damos en esta tarde, bendito Dios de Israel. Santo y maravilloso, yo te ruego una sanidad y una restauración para tu iglesia en toda la tierra, Padre Santo, en los que son y en los que han de venir, Padre poderoso eres tú, Santo glorioso. Sanidad del cerebro, entendimiento, Padre, para tu iglesia, Padre. Ten misericordia de nosotros y envía la sanidad, poderoso eres tú, Santo, bendito Dios de Israel. Envía el fuego de tu poder, el fuego de tu divino amor, el fuego de tu Santo Espíritu, restaurando su cerebro, Padre, en la iglesia.
por toda la tierra, Padre Santo, de norte a sur y de oriente a occidente. Poderoso eres tú, Santo, glorioso. Bendito Dios de Israel, Santo, maravilloso eres tú. Maravilloso, bendito Dios de Israel, Santo, Santo, poderoso, glorioso, maravilloso. Santo, bendito Dios de Israel, tú que quitas el dolor, Padre Santo, de esa pierna. Tú que quitas el dolor, Padre Santo, del que ha creído, Padre. Tú que le pones nuevas fuerzas, Padre Santo, al que ha creído, Dios Altísimo, Rey soberano. Tú restauras los músculos y los ligamentos de sus piernas, Padre Santo. Poderoso eres tú, Santo, glorioso, bendito Dios de Israel. En tus manos nos ponemos, Dios viviente, y en tus manos ponemos tu pueblo, Padre Santo. Ovejas de tu rebaño somos, Dios Altísimo, ten misericordia de nosotros en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios me les bendiga y que la palabra les sea de bendición. Gracias.